Muy buenas. Te habla el pastor Reinaldo Romero. Tengas paz del Señor. Esta es la escuela de líderes del ministerio Dios te sigue amando, dirigido por el hermano Tani Guzmán y su esposa Marisbel. Estamos desde Camuy para bendecir tu vida. Dios le da una visión al ministerio Dios te sigue amando en Puerto Rico para ayudar, colaborar, impulsar a cada una de las personas que tienen una inquietud dentro del cuerpo de Cristo, dentro de una congregación, para servirle al Señor. Esta es la razón por la cual nace la escuela de liderazgo. Hemos estado hablando en los temas anteriores. En el primer tema que definimos qué era liderazgo, cuáles son las clases de liderazgo, la diferencia entre uno y el otro. Pero hoy vamos a empezar a hablar de la siguiente serie, el liderazgo espiritual. Muy importante, el liderazgo espiritual, en base a lo que ya estuvimos hablando de los anteriores liderazgos. Estos liderazgos los vamos a relacionar y a concatenar con el liderazgo espiritual, para que de esta forma entonces nosotros podamos comprender exactamente cuál es nuestra posición. Vamos a hacer una oración, porque en el liderazgo espiritual se ora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias porque tú me escogiste dentro de los llamados. Como dice tu palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pusiste en mi corazón el ardor por servir, por hacer algo dentro del ministerio, dentro del cuerpo de Cristo. Cumplir una función especial de evangelizar, de discipular, de ir por las naciones y predicar el evangelio, de tener la carga por las almas perdidas y de servir dentro de la congregación como diácono, como un líder, como un maestro de escuela dominical, como el que limpia la iglesia, como el que trabaja en el altar dentro de la adoración y la alabanza, como organizando la música, como trabajando con los niños, con los juveniles, con los caballeros, con las damas. Gracias, Señor, por haberme elegido. Gracias, Señor, por haberme escogido dentro de todos los llamados. Señor, te pido por el Espíritu Santo que me ayudes a comprender. Y este ardor que tengo, ¿cómo lo voy a canalizar? Estas ganas que tengo de servirte a ti, ¿cómo lo voy a canalizar? Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que una de las razones por la cual nace la escuela de liderazgo del ministerio Dios te sigue amando es porque Dios no tiene excepción de personas? Todas las personas dentro del cuerpo de Cristo son llamados y escogidos con un plan y un propósito específico. Muchas personas pasan mucho tiempo dentro de la congregación. Como no presentan cualidades o características de liderazgo dentro del cuerpo de Cristo para que el pastor las vea, y como no son visibles esas señales, esta persona lo dejan sentado dentro de una congregación pensando ella que fue descalificada. Recuerda que esto le pasó, lo dijimos en los primeros temas, a David. Cuando llega el profeta que va a ungir al próximo rey de Israel, él ve las características de cada uno, físicas, biológicas. Así nos pasa a nosotros los humanos dentro de las congregaciones. Uno como pastor piensa que esta persona sirve para tal liderazgo, que puede hacer tal cosa porque uno sabe que tiene don de hablar, que es carismático, que se mueve bien, que es inteligente, que tiene un título, y uno escoge a esa persona para tener un cargo. Muchas veces no escogemos a la persona apropiada porque nos equivocamos. ¿Por qué yo digo esto? Porque se equivocó el profeta Samuel. Si se equivocó Samuel, que dice la Biblia que ninguna de sus palabras cayó a tierra cuando profetizó, imagínense nosotros. Nos equivocamos también dentro del ministerio, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las funciones y dentro del liderazgo que se tiene en una congregación determinada. Se equivoca el pastor, sí. ¿Eso quiere decir que está mal? ¿Eso quiere decir que el pastor no es de Dios? No, eso no quiere decir, porque Samuel siguió siendo el gran profeta de Dios y Samuel se equivocó 7 veces. Cada vez que venía el primer hermano, cuando vino el primer hermano de David, porque él llega a la casa de Isaí, Dios le dice, ve a la casa de Isaí que ahí está el rey de Israel. Y él llega a la casa de Isaí y le dice, hoy voy a hacer sacrificio y voy a ungir al rey de Israel. Sucede que David, el papá de David le presenta al primer hijo, guerrero, fuerte, primogénito,
Sí, cumplía todas las características humanas para tener un liderazgo. Era el primogénito, pertenecía al ejército de Jehová y era un hombre fuerte y adiestrado para la guerra. Y el profeta Samuel le dice: arrodíllese, usted es el hombre. Cuando le va a echar el cuerno de aceite, Dios le dice: él no es, no mire su parecer. Así como se equivocó el profeta Samuel, así nos equivocamos nosotros. Y muchas veces, en estas equivocaciones, sentamos o descalificamos a hermanos que Dios ha llamado y ha escogido muy especial, pero que no cumplen esas características como las que yo acabo de decir, para mi ojo, para mi parecer como líder. No fue el instituto bíblico, no es una persona que es diestra con la palabra del Señor, no es una persona que me ha demostrado a mí la habilidad para dirigir canto o la habilidad para predicar, para moverse aquí, para moverse allá. Y yo digo: no, ese no es. Aquel hermanito es muy quietecito, aquel no ha estudiado mucho. Es por eso que nace esta escuela. Esta escuela nace en el corazón de mi hermano Tami con la finalidad de impulsar a todos estos hermanos que, como David, está metido entre las ovejas. No los llamaron a la reunión. No fue al casting, no fue al casting. El papá no contaba con él. El pastor no cuenta contigo. Porque eres considerado, tal vez, el más frío, el incapaz, el que no sabe, el que es más débil, etc. Pero hoy el Espíritu Santo te ha escogido para que veas este video, porque el cielo te marcó, el cielo te eligió, Shama Kimbalabashaba. Yo digo esto, yo sé que el Espíritu Santo le está ministrando a una persona en este momento. El cielo te escogió para que tú hicieras un plan, un propósito y una encomienda del reino aquí en la tierra. A David tuvieron que llamarlo de las ovejas. ¿Por qué me llaman? Porque está pasando esto en tu casa. Así va a pasar con tu vida. Esta escuela te va a dar herramientas, te va a impulsar. El Espíritu Santo va a poner en tu corazón, así como puso en el rey David, para que pueda llegar caminando al sitio donde estaba Dios esperándolo. Tú vas a caminar, eso quiere decir, te vas a movilizar, vas a salir de un lugar a otro. David salió de las ovejas y se fue para la casa de su papá, se movilizó. David salió de la casa de su papá y fue a la batalla donde estaba Goliat. David se movilizaba. El Espíritu Santo nos moviliza, nos saca de un lugar y nos pone en otro lugar, nos va movilizando. Ese hombre que se deja movilizar, que es maniable al Espíritu Santo, es el que Dios escoge con un plan, con un propósito. Ese eres tú. Y hoy vamos a empezar con un tema muy importante: el liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual indudablemente es completamente diferente al liderazgo comercial, al liderazgo político y al liderazgo que la gente plantea, que motiva, que es motivador, que es el que impulsa a las personas, que se ha levantado hoy en día con mucho poder, que está entre el liderazgo comercial y el liderazgo político y el liderazgo religioso, que lo llaman, ¿cómo es que lo llaman? Estos son los que son motivadores. Ellos no son psicólogos, ellos no son pastores, ellos no son políticos, pero ellos reúnen personas que los motivan. Lo que voy a hablar yo hoy no tiene que ver con ninguno de estos liderazgos. Y muchas veces tampoco tiene que ver con el pseudo liderazgo religioso. Pseudo. ¿Por qué digo pseudo? Porque el liderazgo religioso, como lo vemos en la actualidad, está virado, completamente virado. Está completamente espalda a Dios. Y vamos a ver características y el porqué de lo que estoy diciendo conforme a la palabra de Dios. Para eso nos vamos a ir a 1 de Samuel, al capítulo 13. Vamos a empezar a leer desde el versículo 11.
Perdón, vamos a leer del 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl volvió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel, que es el profeta, dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Milca. El liderazgo espiritual es completamente hacia arriba, hacia el cielo. No es horizontal, es vertical. Cuando hablamos de la palabra liderazgo, literalmente estamos hablando de la parte horizontal. De ahí es donde viene la palabra liderazgo. De las relaciones en la tierra. De esto, de que un hombre maneja, controla, estimula, impulsa, la palabra que usted quiere utilizar, a un grupo de personas para que hagan la voluntad de él. Porque ese es el fin del líder. El fin del líder es la convergencia de voluntades. Es el que suma más voluntades con un solo propósito. El que logra que muchas mentes converjan en lo que él dice, entonces él tiene un liderazgo sobre este grupo de personas. Porque este grupo de personas dice: es verdad, tiene razón, estoy de acuerdo con lo que él dice. Ahí convergieron. Ahí hay un acuerdo. Eso es lo que Jesús dijo: si 2 o 3 se ponen de acuerdo, lo que ellos desaten en la tierra será desatado en la tierra y será desatado en el cielo. El hombre lo sabe muy bien, que el poder del acuerdo que hay en las voluntades de las personas transforma una nación, cambia una situación y hace fenómenos, tanto económicos como políticos o sociales. Entonces a esa persona, que fue la primera que estimuló, lo llamamos líder. Este liderazgo es completamente lineal, plano, vertical, hacia los hombres. Pero cuando hablamos del liderazgo espiritual, no estamos hablando de la parte lineal, de la parte hacia los hombres. Estamos hablando de la parte hacia arriba. ¿Por qué? Porque el que está escogiendo es Dios a un hombre de arriba hacia abajo. Él nos escoge para que nosotros traigamos el cielo a la tierra, para que traigamos los planes de Él, los propósitos de Él, las metas de Él, la visión que Él tiene para los seres humanos. Entonces, el liderazgo espiritual es vertical. Vertical. Otra característica muy importante de este liderazgo que es vertical es que no cumple con los mismos requisitos de liderazgo horizontal. En el liderazgo horizontal, si hablamos políticamente, la vida privada del líder no influye en su empresa. No influye directamente en el capital que él tiene. Puede influir que los problemas personales lo hagan tomar decisiones malas. Es otra causa. Se está divorciando. Y como se está divorciando, pierde el equilibrio emocional y empieza a cometer errores dentro de la empresa que afectan la economía de la empresa. Pero no es porque él se divorcia que él pierde la empresa. Es por las malas decisiones, porque a la empresa no le interesa qué clase de persona es. Una empresa está compuesta por unos accionistas, que son los que hacen el capital. Estos accionistas son papeles. Detrás de esos papeles hay personas. Usted tal vez ha fundado una empresa, ha hecho cosas muy importantes, como pasó con el dueño de Apple, que llegó el momento que él perdió Apple. Ya no, Apple seguía siendo Apple, pero él no era accionista de Apple. Ya él no pertenecía a Apple. Es en la segunda fase que él hace entonces la empresa esta de hacer caricaturas, que hace una empresa especial para eso y también la hace exitosa. ¿Por qué? Porque él tenía un liderazgo comercial.
Como líder comercial, él sabía manejar el capital. Había logrado cómo dominar los capitales. Cuando una persona tiene esa capacidad, él llama la atención de los capitales para sí y los domina y los controla, quitándole el dinero a otras personas a través de un bien que él le vende una idea. Él vendió una idea de una computadora para la época donde no habían computadoras. Y la gente aceptó la idea, adoptó la idea, ¿ves? Convergió con él y él se hizo millonario a raíz de eso. Así ha pasado con lo de Facebook. Si el mundo dice, no, a mí no me gusta Facebook, yo no quiero Facebook. Ah, pero eso es lo que yo estaba esperando. Como eso es lo que tú estabas esperando, una plataforma para meterme en la vida, para comunicarme con las personas y hacer. ¿Ves? Entonces tú convergiste con el que creó la idea de Facebook. Eso hizo que él fuera millonario. En el mundo espiritual, el liderazgo espiritual no es así. Diga, el liderazgo espiritual no es así. Es de arriba hacia abajo. De arriba, Dios llama a hombres. Los llama por el poder del Espíritu Santo. Y ese llamado tiene unas características especiales para hombres que Dios los ha escogido por el corazón que él ha puesto dentro de ellos. Recuerden la historia donde estamos en 1 Samuel, que es el primer rey de Israel. Tenemos que meternos en el contexto histórico. Para este momento, Israel era gobernado por jueces. Era gobernado por los que hacían el trabajo de jueces, que eran los profetas o los sacerdotes. Hacían el trabajo de un juez que juzgaba a Israel. Les daba sus leyes, les decía cómo debieran vivir. Porque el rey de Israel era Jehová. Era el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese era el rey de Israel. Y entonces él les puso el poder judicial a través de hombres consagrados que él eligió para que tuvieran su propia idea y su propio corazón y hicieran justicia en Israel. Israel se cansó de eso, de que los jueces los gobernaran, de que profetas gobernaran. Y le dijo, nosotros queremos ser como las demás naciones. Danos un rey, le dicen al profeta Samuel. Entonces, Dios se lo pide, Samuel se lo habla al Señor y el Señor le dice, no te preocupes, vamos a darle un rey. Ellos no te están rechazando a ti, ellos no están rechazando el modelo que yo te di a ti, ellos me están rechazando a mí. Sin embargo, vamos a darle un rey. Porque detrás de esto había un plan. Dios siempre gana todas. Diga, Dios no pierde una. No es que nosotros convencimos a Dios para que Dios haga lo que yo quiera. No, a la final, ahí va a salir la profecía del único rey verdadero, el rey de reyes, el señor de señores, el que está aquí en este momento a tu lado y te llamó y te escogió. Se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret, el único rey escogido, el que Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En esa petición estaba oculto Jesucristo. Aunque podemos criticarla, podemos decir, estaban rechazando a Dios, pero era que Cristo tenía que venir a la tierra y convertirse en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya, qué bueno. Y ahora Él es el que llama, ahora Él es el que escoge, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que traigamos del cielo a la tierra el plan de Dios, el sentimiento de Dios, los caminos de Dios, la voluntad perfecta de Dios para cada corazón. Por lo tanto, él escoge entonces a un hombre, a una mujer, a un ser humano, lavado por su sangre preciosa, que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, para que tenga la sensibilidad espiritual de ver lo que Dios quiere hacer en cada uno de los corazones. Tiene que tener el discernimiento del Espíritu, tiene que tener los dones del Espíritu, tiene que estar lleno del Espíritu Santo, tiene que ser guiado por el Espíritu, tiene que tener todo lo que el Espíritu Santo le da al hombre, que lo capacita para traerlo del cielo a la tierra. Cuando hablamos de los liderazgos horizontales, ¿en qué va a capacitarse el hombre? En psicología, en sociología, en antropología. Después, como yo estudié marketing, busca uno todas las herramientas y todo lo que el mundo le pueda dar para tener ese liderazgo. Pero cuando hablamos de liderazgo espiritual, yo no voy a conseguirlo en un instituto bíblico, no voy a conseguirlo en Google.
Mi predicación puede ser muy bubuliana, pero no va a producir ningún efecto. ¿Por qué? Porque tiene que venir del corazón de Dios. Y el que tiene comunicación con el corazón de Dios es el Espíritu Santo que te llamó, que te escogió y que está en ti. Y es el que ha puesto el ardor, ese ardor que tú tienes en tu corazón, ese peso que tú tienes en tu corazón, es el Espíritu Santo escogiéndote. Él es el que te capacita. Él es el que te da toda la fuerza. Él es el que te da la ayuda para que tú puedas hacer lo que Dios tiene para ti. Saúl fue ungido primer rey de Israel por el profeta Samuel, cumpliendo con todos los requisitos espirituales. Dios no escogió a un loco, Dios no escogió a un cualquiera, Dios escogió a un hombre del pueblo de Israel que cumplía las características. Y Saúl comenzó con buen pie, dirigido por el Espíritu Santo. Pelea contra los amonitas y los vence. Los que tenían azotado a Israel para aquella época era el pueblo, los filisteos. Este pueblo tenía azotado a Israel. Y Dios había escogido a este rey con la finalidad de que venciera a los filisteos. Ese era su plan. Para el próximo corte que hagamos, la próxima reunión que tengamos, vamos a ver todos los sitios que están aquí en la Biblia, que entre ellos está Gilgal, Betel, Jordán, 3 sitios donde se movió el liderazgo de Saúl para llegar a la lectura que tuvimos. Porque la lectura que tuvimos, él la tuvo en un sitio, que fue Gilgal, donde él se atrevió a retar, porque se sentía que él tenía la capacidad de hacer el trabajo sacerdotal y hacer el sacrificio apresuradamente antes que llegara el profeta. Pero él lo hace porque empezó a actuar en el liderazgo natural. El liderazgo natural tiene único fin: converger con otras voluntades. Por eso que el liderazgo político, tiene que tener una sensibilidad social. Eso quiere decir, tiene que conocer al pueblo y tiene que saber qué quiere el pueblo. Él se debe al pueblo y por el pueblo. Cuando este líder político se desprende de la sensibilidad del pueblo, él pierde el liderazgo, porque el pueblo lo expulsa. El comerciante es el mercado. Él tiene que tener sensibilidad para saber qué está pasando en el mercado en relación a los precios, en relación a lo que él va a comprar, el producto que va a traer. Cuando él visualiza ese mercado, que ese mercado es el consumo de ¿quién? De un pueblo, de una nación, de una parte geográfica donde vive una población. Esa población que vive en ese territorio está exigiendo un bien. El comerciante tiene que tener la visión para darle a ese pueblo, que es un mercado, lo que él necesita a través de un producto. Entonces él obtiene el capital, se hace riquezas a través de la necesidad que tiene un pueblo. Así trabaja el marketing, así trabaja el mercado. En este caso, Saúl pensó como un líder común y corriente, como pensaban los líderes de la época y como piensan los líderes de hoy. Yo tengo que agradar, yo tengo que oír, yo tengo que tener sensibilidad a la población, a lo que la gente piensa, a lo que la gente dice. Hermano, si toda la iglesia está de acuerdo en que el culto sea 1 hora, el pastor no puede extender el culto más de 1 hora porque el pueblo manda. Entonces la gente se empieza a desertar, a ir de la iglesia porque el pastor tiene el culto muy largo. Ejemplo, si el pastor predica mucho en la calle. No, pastor, para eso es que tenemos un edificio que lo estamos pagando, para eso es que pagamos aire. No esté en la calle, tiene que estar aquí adentro.
etcétera, etcétera. Porque el pueblo empieza a gobernar al ministerio. Como Saúl sabía eso, que el pueblo de Israel podía gobernarle, empezaron a desertarle, empezaron a irse hermanos de la congregación. Cuando él se da cuenta que está perdiendo hermanos, porque él estaba contando, era con el número de hermanos, porque eso también son pensamientos de liderazgo lineal. ¿Cuántos estoy acumulando? ¿Cuántos tengo? No qué función estoy haciendo. No si estoy haciendo el plan de Dios, no si estoy haciendo la voluntad de Dios, no, sino qué efecto está produciendo esto. ¿Cuántas personas están conmigo? Recuérdense cuando en los evangelios Jesucristo estaba diciendo unas palabras que a la gente le chocaba y empezó todas las personas a desertar, porque a él lo seguían multitudes. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, es un Dios de multitudes, porque Dios es Dios de multitudes. Y a él lo seguían multitudes, porque le daba de comida, porque le hacía milagros, etcétera, etcétera. Tenía 70 discípulos, tenía 12 discípulos, porque primero tuvo 12, después tuvo 70, le dice la Biblia. Es decir, que había muchos discípulos, no eran nada más 12. Pero llegó el momento que los 70 se fueron, que las multitudes se fueron, y los discípulos estaban medio mañosos también, estaban a punto de irse. Y Jesús le dice, mire, si a ustedes no les gusta lo que yo estoy hablando, también se pueden ir. No hay ningún problema. Eso quiere decir que Jesús tenía bien claro su liderazgo. Su liderazgo era vertical, venía del cielo. No dependía de la cantidad de gente, pero era para la gente. Esto es muy importante que usted lo entienda, que eso se le revele, porque hay personas predicando y ofendiendo a la iglesia, maltratando con el verbo a las personas, porque ellos dicen, yo no creo en multitudes. No, el Dios de los siglos es un Dios de multitudes. El principio del reino es que comienza pequeño, pero se hace grande. Donde está el Señor Jesucristo, las multitudes vienen. No puede ser posible que donde esté el Señor Jesucristo haya una sola persona pegando gritos. No. Tiene un fin, las multitudes. Pero las multitudes no guían el corazón del Señor Jesucristo. Esa es otra cosa muy diferente. Porque los discípulos se iban ahí, él iba a cambiar el mensaje. Él no iba a cambiar el mensaje. Si ustedes quieren, se vayan. Y sale uno de los discípulos. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que ese discípulo se parece a ti que me estás viendo. Por eso tú me estás viendo. Porque te pareces a ese discípulo. Y le dice a Cristo, ¿a dónde iremos si tú eres el único que nos das palabra de vida? Aleluya. Eso fue una revelación de Pedro. Esa revelación, querido hermano, cambió la historia de los 12. Porque si esa revelación por la boca de Pedro no brota, los 12 se hubiesen ido. Y hubiesen tenido que venir otros. ¿Qué sucedió en este momento cuando Saúl, querido hermano, ve que el pueblo se está disertando? Él no se fue al origen. Él no se fue a la fuente del que lo llamó. No. Él miró en su humanidad. Mi liderazgo está siendo opacado porque el profeta Samuel está tardándose y no llega a hacer el sacrificio y la gente está desesperada. Yo tengo que atajar a la gente. Yo tengo que agradar al pueblo. Pero a él el pueblo no lo había ungido como rey, querido hermano. A él el pueblo no lo había escogido. A él lo había escogido el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Lo había escogido el Padre Eterno para que él cumpliera una función en la tierra. Querido hermano que me estás viendo, el que te ha elegido a ti es el Señor. El que vive dentro de ti es el Espíritu Santo. Tú no te debes al pueblo que te oye, pero le sirves al pueblo que te oye. No te debes a él, te debes al Señor. Pero el Señor te escogió para que tú le sirvas a ese pueblo. Para que tú seas alfombra. Para que tú seas puente. Para que tú seas plataforma de ese pueblo que va a caminar por encima tuyo. Pero
le debes obediencia y le tienes que dar parte, es al que te escogió. El liderazgo espiritual es completamente vertical, completamente. La relación del líder con su Dios es vertical. Él va a hacer lo que el Padre le diga. Jesús dijo esas palabras. El mejor ejemplo está en Jesús de Nazaret. Usted me puede decir, claro, porque Él era Dios, porque Él tenía el Espíritu Santo. Entonces vamos a decir, no hablemos de Jesús entonces en este momento. Vamos a hablar de otro hombre que lo vamos a hablar la semana que viene. La diferencia entre el otro hombre y Saúl. Saúl vio que la gente estaba desertando. Dijo, están desertando. Oyó la murmuración del pueblo. El profeta se tarda. Es muy largo. La predicación es muy larga. ¿Qué hizo? Vamos a hacer rápido todo. Y hizo el holocausto. Usurpó la función. Porque él pensaba que como él era el rey, él podía meterse en todo lo que él quisiera. Y en el liderazgo espiritual, cada persona tiene un puesto dentro del cuerpo de Cristo y ninguno puede usurpar, querido hermano, ninguno puede usurpar el puesto del otro. Usted va a hacer la función que Dios le dio. Pastor, pastoree, profeta, profetice, evangelista, evangelice. Un evangelista predicando en la iglesia. ¿Qué hace un evangelista predicando en la iglesia? ¿Qué hace? Dígamelo, hermano. Un músico. Mire, yo no entiendo cómo la gente se cambia de ministerio. Yo soy un adorador por 20 años y digo, soy adorador. He hecho 200 discos. He hecho giras por todo el mundo. Pero hoy quiero decir que dejo el puesto de adorador y me cambio a pastor. Voy a fundar una iglesia. O me dieron una congregación para pastorear. ¿Usted cree que eso pasa en el mundo espiritual? Querido hermano, no aparece en la Biblia. Perdóneme que le diga esto. Es como que el hígado diga, ya yo no voy a hacer más hígado. Yo voy a hacer, perdón, me equivoqué, yo no era hígado. Yo estaba haciendo la función de hígado, pero yo soy el riñón. Y llega y el hígado viene y le da un codazo al riñón. ¡Pah! Y saca el riñón y se mete como hígado. ¿Usted cree que en el cuerpo pasa eso? ¿Y con qué tipología habla el apóstol Pablo del cuerpo de Cristo? Como un cuerpo humano. Y dice que si el dedito, si el dedito más pequeño se hiere, todo el cuerpo se duele, porque está hablando de la biología. No nos podemos cambiar. En lo que Dios te llamó, hermano, ahí es donde vas a funcionar y donde vas a moverte con poder. Ahí es donde tú vas a fluir con poder, en lo que Dios te llamó, en lo que Dios te escogió. Te escogió como un evangelista, te escogió como un director, dice, el que preside. Eres un hombre que tienes el don para presidir, ahí te vas a mover. El que administra, eres un hombre con el don de administración, porque tú eres buen administrador o porque tú presides, no es que vas a montar una congregación y te vas a hacer pastor, no. Eso no es, hermano. Eso está bien determinado en la Biblia, la función de cada uno. Para esto es la escuela de liderazgo del ministerio. Dios te sigue llamando para aclarar tu vida, para bendecir tu vida, para llegar al fin. Vamos a seguir hablando de este tema la próxima semana y vamos a ver otra parte del liderazgo espiritual con otro hombre. Voy a orar por ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias porque tú escogiste, tú llamaste y tienes hombres que en este momento están sentados en una silla. Y yo sé que están sentados porque ellos no se van a salir ni a la izquierda ni a la derecha del plan perfecto de Dios. Tú los has adiestrado, los has capacitado para que ellos cumplan la función por la cual han sido llamados. Los desato en el nombre de Jesús. Amén.